Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Proyecto Ileana Conciencia Ciudadana. Esta vez vamos a hablar sobre la educación a distancia. Recuerden seguirme por Twitter, Instagram, por Facebook y por YouTube, en mi canal de Todo un poco la Duquesa y por las diferentes redes sociales, @Ileana Duque. Sin seudónimos ni nada. En Facebook, mi página Comunicación Objetiva, donde va a estar siempre plasmado mi programa o mi espacio de Proyecto Ileana Conciencia Ciudadana. Hoy vamos a conversar de algo que me parece muy interesante, que es la educación a distancia. No lo voy a hacer en vivo porque estoy haciendo un experimento. Voy a grabar este video, pero sí, obligatoriamente les voy a exigir que por favor le den like a esta nueva proyecto de emprendimiento y aparte de todo, suscríbete a mi canal de YouTube para poderlo seguir haciendo en vivo también. Bueno, en fin, tengo que experimentar muchas cosas y esta es la única manera. Cuando hablamos de educación a distancia, estamos hablando de todas las herramientas de la alta tecnología, ¿no? Estamos hablando del uso de los celulares, del internet, de las PC, de las computadoras, etcétera, pero sobre todo de los celulares, porque recordemos que la gran gama de celulares nuevos tienen desde 8 GB hasta 32 GB y pare de contar otros más por allí de alta tecnología que nosotros no accesamos a ellos, pero sabemos que son excelentes para realizar estos trabajos en vivo. En fin. Cuando hablamos de educación a distancia, bueno, estamos hablando de las nuevas herramientas que está utilizando los países para poder ofrecer la educación adecuada a los hijos y, bueno, a los jóvenes, a los universitarios, y los trabajos que vienen desarrollando muchos profesionales que lo tienen que hacer también a distancia a través de las plataformas que están adecuándose para poderse desempeñar mejor. En fin. La cuestión es que este nuevo mecanismo de aprendizaje, aun cuando ya tiene su tiempo, porque no es nuevo tampoco, tan nuevo tampoco, ya tiene más de 20 años apoyándose en las tecnologías, algunas instituciones educativas ya la aplicaban, como ejemplo en Venezuela la Universidad Nacional Abierta, donde las clases no eran en presencia de aulas de clase, sino ya te facilitaban el texto para que tú estudiaras y fueras después posteriormente a presentar tu evaluación. Eso se le denominaba educación a distancia, con los mecanismos que pocos estudiantes ahora conocen, los textos, los libros, porque ahora se apoyan todo en Google, Wikipedia, ellos son los que informan, en fin. Pero lo preocupante de esta situación con la educación a distancia es que en países no tan desarrollados como Venezuela, que realmente tiene unos perfiles muy bajos con respecto al acceso a la tecnología y que tiene muchos problemas de crisis sobre todo eléctrica, que influye mucho también en el uso y acceso del internet, es preocupante como los niveles de exigencia se hacen tan aprensivos y los estudiantes no tienen cómo responder a esos niveles de exigencia. Eso se vio durante este periodo de tiempo, comenzando la cuarentena, cuando los estudiantes se vieron en la obligación de pernoctar en sus casas constantemente y no poder salir y tener que los profesores adecuarse a las circunstancias. Bueno, me preocupa algo. El profesor debe obligatoriamente instruirse para desarrollar una mejor comunicación con el estudiante en lo que se refiere a educación a distancia. Y lo voy a decir con propiedad, porque yo estudié para eso. Yo soy periodista, soy docente, titulada, con todos los componentes requeridos para poder dar clase en un aula, y aparte de todo, yo aproveché de hacer mis estudios posteriores de educación a distancia para trabajar con la Universidad Fermín Toro. Por consiguiente, lo estoy diciendo con propiedad. No lo estoy diciendo por hablar ni utilizar aquí las herramientas para hablar. En fin, me preocupa
¿Por qué? Porque los estudiantes no están acostumbrados, sobre todo los de bachiller, los adolescentes en esta época de bachillerato y los niños de primaria. Aun cuando ellos jueguen con los celulares, aun cuando ellos cuenten con la computadora, aun cuando les hayan dado unas canademas que unas sirvieron, otras no funcionaron, pero eso es tema para otro día, tenemos que llamar a la conciencia de cómo los docentes se están manejando con respecto a las respuestas hacia los estudiantes. Y cuando hablamos de respuestas hacia los estudiantes, es que los profesores se deben evaluar. Si no tenemos conocimiento en el área de educación a distancia, no podemos exigir de una manera, vamos a decir, contundente, que el estudiante se amolde al criterio de pensamiento del docente porque a él le pareció. Y es que los criterios evaluativos se están manejando muy mal. Cuando hablamos de manejarse muy mal, es que, por ejemplo, en un caso bastante interesante, metodología. Metodología es una materia que a todos, desde que tenemos uso de razón, nos ha afectado. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. Pero cuando nos acostumbramos, agarramos una línea y un ritmo. Y cuando hablamos de metodología, estamos hablando de la planificación que tú haces para realizar un trabajo de investigación, sea de campo, sea de hemerográfico, etcétera. Cuando hablamos de campo, estamos hablando de que tenemos que salir a la calle, encuestar, sondear y tenemos que palpar lo que hacemos. Y utilizamos las herramientas que metodológicamente hablando se tienen que utilizar para una investigación de campo. En fin, lo preocupante de todo, metodología. ¿Qué pasa con metodología y la educación a distancia? Los profesores ahora se dan a la tarea de imponer sus criterios. ¿Qué pasa con la imposición de criterios? Adecuamos a los estudiantes a lo que a ti te parece y no es lo que a mí me parece. Es lo que también el estudiante piensa, porque si no, entonces estamos educando a unos próximos profesionales, a unos próximos técnicos superiores, a unos próximos bachilleres, a que tengan que seguir la línea de lo que les indican porque no son proactivos, no son emprendedores y no tienen capacidad de discernimiento ni capacidad de decir o pensar por su propio criterio. Y eso es grave. Tú, docente, tu director de escuela, tu padre y representante, evalúa lo que el profesor está haciendo con tu estudiante, porque tú tienes que enseñarle a aprender a pensar al joven que está estudiando y se está desempeñando, porque necesitamos gente con criterios y libertades de pensamiento, no con personas que son reprimidas en su pensamiento, porque simplemente le exponen a un profesor cuál es su manera de pensar. Profesor, tú estás para facilitar, para enseñar, para educar, no para imponer tu criterio. Si no sabes hacerlo, edúcate, porque nunca es tarde para educarse. Yo aquí estoy para educarme, yo aprendo de mi hija. Y yo aprendo también del entorno. Y yo también aprendo de las circunstancias. Y estoy aprendiendo a utilizar las redes. Y quiero seguir aprendiendo a utilizar las redes. Tenemos que dejar que los jóvenes aprendan a pensar por sí solos. Tenemos que enseñarles que no debemos aceptar que nos digan, váyase por esa línea, cuando por esa línea seguramente al final hay un barranco. No. Los tenemos que enseñar a pensar, a entender que hay líneas que no se deben mantener y mucho menos colas que se deban hacer. Hasta un próximo programa de mi proyecto Iliana Conciencia Ciudadana, esta vez con la educación a distancia, pero más que todo para pensar que nosotros tenemos que crear conciencia, educando a través de las aulas, ahorita con las herramientas adecuadas, usando la tecnología, y la tecnología no nos debe comer, nosotros nos debemos comer a la tecnología. Educa a los hijos, enséñales a pensar, enséñales a racionalizar, a tomar decisiones asertivas y sobre todo a educarse constantemente. No es solo el Google. Aprovecha que cuando no hay internet hay que leerse un libro. Aprovecha que cuando no hay internet hay que buscar en el diccionario. Y que cuando te pregunte por una palabra, tú le digas, búscalo en el diccionario, no hay ningún problema y vamos a discutirlo. Ahí te la dejo. Sígueme por las redes sociales. Esto es Proyecto Iliana Conciencia Ciudadana, esta vez con educación. Probablemente la próxima sorpresa
No lo hice en vivo, lo hice grabado, quise experimentar otra cosa. ¿Qué más me tocó? Pero estamos aquí. Proyecto Iliana, Conciencia Ciudadana. Sígueme a través de Twitter, Instagram y Facebook. En mi canal de YouTube, de Todo un poco la Duquesa, con Proyecto Iliana, Conciencia Ciudadana. Y en Facebook, en Comunicación Objetiva. Pero siempre, @Iliana Duque. Saludos, hasta la próxima.